Complete attention, if you please. How do you do, ladies and gentlemen? Todo lo que sigue es cierto. O quizás no. Good evening. I'm Orson Welles. Abriendo el archivo secreto de hoy, sabremos si es cierto que Orson Welles fue torero en su juventud antes de trabajar en el cine. Y la verdad es que cuesta imaginar al director y protagonista de Ciudadano Kane vestido con traje de luces, teniendo en cuenta que llegó a pesar 160 kilos. Comía tanto que en cierta ocasión se zampó 18 perritos calientes de una sentada en un restaurante de comida rápida de Los Ángeles llamado Pink's. Me suena ese nombre. Pero además de comer, también le gustaba beber, como demuestra este famoso anuncio de televisión en el que tuvieron que repetir infinidad de tomas porque Orson Welles estaba borracho. Action, please. En esta toma el pobre Orson se quedó en silencio porque iba tan bebido que ni siquiera se dio cuenta de que ya estaban grabando. Action, Orson, please. Just do anything? No, sorry, cut. Y en esta otra toma verán que el viejo Orson apenas podía articular palabra. Ah, the French champagne has always been celebrated for its excellence. There is a California champagne by Paul Masson, inspired by that same French excellence. Parece imposible torear con semejante borrachera, pero atención, porque el rumor de que Orson Welles fue torero es completamente cierto, aunque por supuesto, cuando toreaba no bebía tanto. Action, please. Ah, the French champagne. Hablamos de Orson Welles y enseguida les contaremos de qué forma llegó al mundo de los toros. Pero antes sepan que este genio del cine fue un auténtico incomprendido porque todas sus películas como director fueron fracasos de taquilla, incluida Ciudadano Kane. Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante. 1941. A aquel Wonder Boy, que apenas había hecho 3 cortos casi adolescente, le bastó con ver 25 veces La Diligencia y rodearse de algunos de los mejores talentos de Hollywood, además de algunos colegas del Mercury Theatre, para hacer Ciudadano Kane. Joseph Cotton, ladies and gentlemen, that's it. Orson Welles, que protagonizó, dirigió y coescribió el guión, redefinió el lenguaje cinematográfico con la novedosa utilización del montaje y la puesta en escena. La obra maestra resultante quedó eclipsada por lo que se conoce como la batalla por Ciudadano Kane. Los intentos del magnate William Randolph Hearst porque no se estrenara la película. Pero la película, conocida como RKO 281, se estrenó y fue un éxito de crítica, pero también un fracaso de taquilla. Con el paso del tiempo se reconoció la importancia de Ciudadano Kane, llegando a ser calificada como la mejor película de la historia del cine. Pero en el momento de su estreno nadie quiso verla, y el propio Orson, en toda su carrera, no ganó ningún Oscar como actor o director, pese a que fueron las dos facetas en las que más destacó. Vaya. También destacó como seductor, y eso que no era exactamente guapo, pero con su 1,87 m de estatura, sedujo a bellezas como Dolores del Río, Lucille Ball, Eartha Kitt, Vivien Leigh, Judy Garland, Marlene Dietrich, Gina Lollobrigida, Oya Kodar o Rita Hayworth, que fue la segunda de sus 3 esposas. Las otras 2 fueron Virginia Nicholson y Paola Mori. Y sepan que Orson tuvo 4 hijos, 1 con cada esposa y un hijo más con una de sus amantes. Pero ya que hablamos de hijos, ¿cómo fue la infancia de Orson Welles? ¿Cómo? George Orson Welles nació en Wisconsin y en estas fotos le vemos cuando era un bebé. Su familia tenía mucho dinero porque su madre era una pianista muy cotizada y su padre era un brillante inventor que se había forrado inventando un tipo especial de linternas para bicicletas. Pero eso no impidió que Orson Welles tuviera una infancia desgraciada porque su madre murió de hepatitis cuando Orson tenía solo 7 añitos y su padre falleció debido al alcoholismo pocos años después. Así que Orson Welles se crió prácticamente como un huérfano. La noche es joven y la Rosaleda está llena de víctimas mías.
El huérfano Wells era sin duda un niño prodigio porque con solo 19 años debutó como actor en Broadway y a los 21 años ya era director teatral con ideas tan atrevidas como hacer una versión de Macbeth de Shakespeare interpretada exclusivamente por afroamericanos. Pero la verdadera campanada la dio al dirigir la versión radiofónica de La Guerra de los Mundos, una emisión de radio que ha pasado a la historia porque Orson Welles hizo creer a los oyentes que de verdad se estaba produciendo en Estados Unidos una invasión alienígena. Aquel día se desató el pánico como demuestran los titulares de prensa de la época. Pero cuando se calmaron los ánimos, todos se rindieron a la maestría del joven Orson, que había logrado engañar al país entero con solo 23 años de edad. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theatre on the air in The War of the Worlds. We know now that in the early years of the 20th century, El 30 de octubre de 1938 aterrorizó al país con la retransmisión radiofónica, en forma de noticiario, de la adaptación de la obra de H.G. Wells. Director of the Mercury Theatre and star of these broadcasts, Orson Welles. Of course, we are deeply shocked and deeply regretful about the results of last night's broadcast. Ese comentario puede conducir a una guerra. ¿Cuánto mejor sería para la humanidad que todas las naciones aprendieran a vivir juntas y en paz? Su extraordinario triunfo radiofónico le abrió las puertas de Hollywood y así con 25 años de edad, Orson pudo rodar su primera película que resultó ser Ciudadano Kane. Y el resto es historia del cine. Pero han de saber que varios años antes, cuando Orson era todavía un adolescente sin padres que no sabía qué hacer con su vida, aprovechó la fortuna familiar para viajar por Europa, pasando una larga temporada en el sur de España. Allí descubrió los toros e incluso toreó en varias corridas. It goes without saying that to be a bullfighter takes guts and skill. Because if a fighting bull can kill a tiger or an elephant, obviously he can kill a man. Para que se hagan una idea de cuánto le gustaban los toros al bueno de Orson, sepan que después de su muerte, sus cenizas fueron esparcidas en una finca del pueblo malagueño de Ronda, propiedad del torero Antonio Ordóñez, que fue muy amigo de Orson Welles. Así que, incluso después de muerto, el mítico Ciudadano Kane sigue estando entre toros. I wrote the script and directed it. My name is Orson Welles. Is my journey's end. Nothing more or less. And a communist is crazy. It's wonderful. A swell guy, a great lover, a great American citizen, and a dirty dog. It depends on who's talking about.